Entonces, en esta segunda parte, perdónenme que lo haga de esta forma tan rápida, pero ya que les había mencionado al inicio, para los que no han estado acompañándonos desde el principio, obviamente esta es una secuencia, ¿no? De la parte fisiológica es realmente algo, un contenido bastante pequeño en contraste con lo que vamos nosotros a presentar, y espero que en la hora que tengo destinada podamos nosotros ir reforzando algunos puntos específicos. Sí, en esta parte hablaremos acerca del rol de la enfermera en el soporte vital básico del paciente, maniobras y procedimientos. Y sin embargo, he tratado de que esto sea realmente completo, porque es lo que vamos nosotros a hacer el día del taller. Haremos una parte tanto de parte de reanimación básica como de parte avanzada. Bueno, a mí la parte básica no me interesa, ¿no? Porque total es básico, ¿no? A mí lo que me interesa es la parte avanzada. Pues temo decirles de que en realidad es una responsabilidad de todos, absolutamente todos debiéramos de saber tanto de RCP básico, avanzado, no solamente en neonatos, en pediátricos y en adultos. Esa es una responsabilidad nuestra, porque los eventos se pueden presentar no de manera exclusiva en un grupo etario. Esto se puede presentar en cualquiera, y es de gran responsabilidad el conocer tanto lo que es básico como lo avanzado, para de esa manera la sociedad, la comunidad en general, que vive tan desinformada, reciba de primera línea, de primera mano, de su personal asistencial, de su enfermera, de su médico, del personal técnico de enfermería, ¿por qué no? Información que les pueda llevar a rescatar frente a una situación eventual, una situación de urgencia que se pueda presentar en casa, que se puede presentar en el colegio, que se puede presentar donde quiera, en la casa de la vecina, ¿no? Hemos llevado a mi niño recién nacido, lo he llevado, pues se presentó, porque pueden pasar este tipo de situaciones, y los niños fallecen simplemente por estar desinformados. Entonces, ¿merece mucha atención esto? Sí, merece mucha atención. Bien, entonces, en esta primera parte trataremos de hacerlo, sí, lo más rápido posible, porque hay bastante información aquí y me temo que una hora no me va a ser suficiente. Trataremos de complementarlo el día del taller. Bien, ustedes saben lo que significa RCP, que es reanimación cardiopulmonar, en la que, como reitero, es una responsabilidad de todos. Todos debiéramos de tener conocimiento amplio sobre no solamente la RCP avanzada, claro, porque yo como personal asistencial requiero tener ese tipo de información para poder saber cómo utilizar el AMBU, el NeoPAF, cómo se va a poner, cuántas presiones tengo que hacer acá, las compresiones, etcétera, etcétera. ¿Lo necesito saber? Desde luego que lo conoce, necesito conocerlo. Pero también es muy importante esto, que es básico, en la que en la RCP básica no se requiere ningún tipo de material, excepto tu conocimiento y tus ganas de querer salvar a ese paciente. Entonces, es importante porque acá es para todos, ¿no? Tanto el RCP básico como el RCP avanzado. Hay que considerar que las condiciones para poder hacer RCP en una persona, ya sea un niño como en un adulto, las condiciones son completamente diferentes, ¿de acuerdo? En un adulto, ¿no? El problema es básicamente por una falla cardíaca. Cuando yo voy a realizar una RCP es porque el paciente tuvo una falla cardíaca, y la parte respiratoria no tiene problema. La parte respiratoria está bien, ¿sí? El problema es básicamente un problema de tipo corazón, tipo cardíaco. No sucede lo mismo en un niño pequeño. En un niño pequeño el corazón puede estar perfecto, ¿sí? A menos que tenga una patología cardíaca. Pero de lo contrario, el corazón está en mejores condiciones que la parte respiratoria. Y la parte respiratoria, si viene afectada, producto precisamente en la mayoría de los casos por su inmadurez. Tiene esta falta, ¿no?, de poder adaptarse correctamente al medio extrauterino, y entonces tenemos fallas respiratorias que condiciona al niño eventualmente a requerir de una reanimación. Para la técnica de RCP, ¿sí? Y estamos hablando del RCP básico, ¿de acuerdo? En la que la mamá, el papá, el abuelo, ¿no? La tía periquita necesitan tener conocimiento, necesitan tener información para poder ayudar a un niño que eventualmente tuvo una situación de crisis en casa, ¿no? Y que puede pasar, por supuesto, puede pasar. Entonces necesitamos solucionar. Yo sé de muchos casos, de muchos casos. Tengo casi 30 años trabajando en la unidad,
y siempre nos encontramos con muchas familias posteriormente, por lo menos una vez al año siempre nos encontramos las familias, y mantenemos de alguna manera a través de una comunidad información. Y entonces, oh sorpresa, ¿no? El niño falleció. Oh sorpresa, la niña falleció. ¿Por qué? Porque tenemos esta condición de muerte súbita, que es a veces mucho más frecuente en niños varones que en niñas, ¿no? En los varoncitos es muy frecuente esto. Entonces, puede pasar esta situación, puede pasar, y el padre, la madre puede ayudar, puede rescatar a su bebé si tiene el conocimiento, ¿no? Y no se queda simplemente admirado, anonadado por la situación y sin tener el recurso de poder solucionar lo que bien se pudo haber hecho si hubiera conocido, si hubiera tenido, ¿no? Las formas, porque alguien se lo enseñó. Entonces, la técnica para poder hacer RCP a nivel básico está conformado por 30 compresiones, dos ventilaciones, 5 ciclos en 2 minutos. Entonces, yo voy a hacer esas 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? A diferencia del RCP avanzado, ¿sí? Porque el ritmo, la frecuencia, la cadencia es completamente diferente. Acá estamos trabajando prácticamente de dos. Yo acá es muy probable que tenga que trabajar sola, como mamá, como nana, como etcétera, ¿no? Como vecina, voy a tener que trabajar sola. Entonces, y no tengo el ambú. En casa no tengo absolutamente ese recurso. Entonces, inmediatamente se hacen 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Sí? Terminé esas 30 compresiones, 1, 2, 3, 4, 30, ¿ok? 30 compresiones de manera continua y cantadas para evitar tener que estar dándole y dándole sin tener una cantidad fija de compresiones. Y no es al azar estas compresiones, ¿de acuerdo? Tiene además también un sustento. Y se le va a dar 2 ventilaciones. De esa manera, yo tengo para poderle, tanto en la básica como en la avanzada, poder coberturar hasta 120 latidos por minuto y entre 40 respiraciones por minuto. 5 ciclos en 2 minutos. Esa corresponde a una primera parte y el niño puede responder frente a estos 5 ciclos, ¿no? 5 ciclos de 30 respiraciones o 30 compresiones y 2 ventilaciones. Vuelvo nuevamente, 30 compresiones, 2 ventilaciones, sería 2. 30 compresiones, 2 ventilaciones, 3. 30 compresiones y así sucesivamente hasta completar 5 ciclos. Eso corresponde a una primera parte. Si el niño no responde, puede responder, pero puede que no. Entonces yo tendré que nuevamente volver a iniciar con estos ciclos, estos 5 ciclos. Entonces, en primer lugar, ¿no? Hay toda una serie una secuencia para poder hacer este rescate de RCP básico. El básico significa que yo no tengo ningún tipo de recurso, por eso se llama o básico o avanzado. En el avanzado tengo todos los implementos, tengo una serie de personal, tengo una serie de recursos que no tengo, no en casa. Entonces, en casa haré un RCP básico, pero me tendré que asegurar, ¿no? De tener que llamar, ¿no? Para que pueda venir alguien luego posteriormente a ayudarme a solucionar el problema, ¿no? Entonces el equipo de rescate viene porque alguien se encargó de hablarle, de llamarle por teléfono. Y usualmente lo primero que se tendría que hacer es primero reconocer por qué razón el niño, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? ¿El niño está respondiendo, está respirando o no? Entonces, para poder saber eso en primer lugar, lo estimulo. Le golpeo la planta del pie. No es que le voy a dar de cachetadas o le voy a estar no toqueteando, no. Estímulo en el pie y lo llamo, ¿no? Bebé por el nombre que tenga, ¿no? Francisquito, Rolandito, Marita. Responde, el niño no responde. Entonces, solamente después de haber logrado hacer esta primera parte, entonces sí yo llamo, ¿no? Auxilio, por favor, ¿no? Necesito urgente, alguien vendrá. Entonces se verá, ¿no? En esa situación tendrán que llamar inmediatamente, ¿no? Al equipo de rescate. La persona que está directamente en contacto con el bebé, entonces va a proceder a hacer el famoso ABC. El ABC que es A, de apertura de la vía aérea, B, de busca la ventilación y C, de circulación. Entonces aquí haremos las compresiones. Apertura de la vía aérea. Entonces, la vía aérea, por supuesto, también de la misma manera, ya recuerden ustedes lo que hemos mencionado anteriormente, posición. La posición para, de esa manera, ya aquí yo ya lo he golpeado al niño, el niño no responde, ¿sí? El niño no está respondiendo.
Entonces vamos a abrir la vía aérea. Levanto discretamente y mantengo así tal y como ustedes lo ven en la pantalla, mantengo la mano en la cabeza para evitar que el niño tenga que estar movilizando la cabecita producto del mismo proceso, no porque él lo mueva, porque si está inconsciente obviamente no lo va a mover. Pero dado que vamos a tener que hacer compresiones y ventilaciones, entonces sí es posible que se desajuste la posición. El padre y la madre no sabrá que es una posición de olfateo, pero sí necesitará saber que tiene que haber una posición adecuada para que de esa forma la ventilación sea realmente efectiva. Busca la ventilación. Entonces, una vez que yo me he asegurado, y vean ustedes, mantiene la mano en la cabecita y está tratando de abrir, ¿no?, la boquita del niño. Entonces voy a acercar mi oído, ¿no?, para ver si escucho algún tipo de ruido y además también la posición de quien va a hacer este proceso es muy significativa porque no solamente escucha, sino que está observando, ¿no? Acá está observando si hay movimiento ventilatorio. No escucha absolutamente nada, entonces inmediatamente pasamos a la parte circulatoria. Para las partes circulatorias me tendré que asegurar, ¿no?, de encontrar latido. ¿Sí? No encuentro latido y usualmente vamos a tratar de buscarlo en las zonas que son más accesibles, más rápida. ¿Es posible hacerlo en la inguinal o en la femoral? Sí, pero me va a tomar de repente un poco más de tiempo, sobre todo si es que no tengo, ¿no?, la habilidad para poder detectar o conseguir la pulsación. Entonces, en la parte interna, en la cara interna del brazo es más accesible, más rápido, tenemos pulsos muy fuertes, que de no encontrarse, ¿no?, a razón de 5 segundos, vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, no encuentro, entonces inmediatamente se procede ya a hacer, ¿no?, las compresiones. ¿Dónde vamos a hacer estas compresiones? Sí, muy atentos. Trazamos una línea imaginaria, ¿no? No es que voy a ir a buscar mi plumón y voy a trazarlo, no, es una simple línea imaginaria entre cada pezón, ¿no? La línea intermamaria. Inmediatamente por debajo es que tenemos nosotros la zona en donde se van a realizar las compresiones. Y es muy importante señalar esta zona a la familia cuando se hace educación para que sepa exactamente dónde, ¿no? Porque no, de repente lo va a hacer arriba, abajo. La situación es tan emocional que puede llevar a la madre o al padre a realizar una compresión en un sitio que no es, ¿sí? Entonces, muy al detalle. Ahora, el esternón para usted y para mí, que nosotros conocemos muy bien y que de repente la madre puede conocer algunos nombres por una cuestión de cultura general, pero a la hora de la hora, el momento crudo, puede olvidar. Entonces necesita saber exactamente qué hacer. ¿Sí? Necesitamos hacer ese repaso. Línea intermamaria, nosotros tenemos el esternón y el esternón lo vamos a dividir en 3 partes, considerando desde el manubrio la parte posterior o la parte baja de la línea intermamaria y luego el apéndice sifoides. No es que yo voy a dividir el esternón desde hasta la punta del apéndice sifoides en 3 zonas exactamente iguales, ¿de acuerdo? Porque hay niños que tienen los esternón un poco más grandes, un poco más pequeños. Simplemente me voy a dejar guiar por la línea intermamaria y vamos a hacer las compresiones inmediatamente por debajo. ¿De acuerdo? Entonces, no es en la parte del apéndice sifoides porque aun cuando en niños pequeños es más de tipo cartilaginosa, igual puede ocasionar daño por la forma de la estructura misma. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Hagamos el siguiente ejercicio para mis 70 participantes que están en este momento. ¿Sí? Vamos a hacer una serie de preguntas para que esto no sea unidireccional. ¿De acuerdo? Entonces, a través de su botón de chat y ese botón de chat, yo debo de ver esos números moviéndose muy rápidamente. Vamos a tener aquí esta línea intermamaria. ¿Ok? Veamos, ¿dónde es que se realiza las compresiones? ¿Zona 1, zona 2 o zona 3? Por favor, con su botón de chat, hacen ustedes y generan sus respuestas.
Muy bien, excelente. Muy bien, Rosa, Maricruz, Cindy Nolasco, excelente. Elena, Shirley, Ana, zona 2 nos dice Edith Graciela. Camila, Daisy Quispe, muy bien. María Luisa me responde que es en la zona 3. En la zona 3. Vamos a ver, María Luisa, si es que estabas tú en razón o todo el grupo que ha contestado prácticamente multitudinaria las respuestas. Edith Reategui, muy bien. Inés González, Jenny Milagros, muy bien. Veo que todo el mundo está contestando, ¿sí? Daisy, muy bien. Marisela García, excelente. Muchas gracias por sus respuestas. Veamos ahora entonces si efectivamente estaban ustedes en razón o la compañera que nos decía que era en la zona 3 es la que corresponde. Zona 1, que es esta parte del manubrio del esternón, no. La zona 3, tampoco. Por lo tanto, la zona 2 es la respuesta correcta. Mis felicitaciones porque significa que están acompañando muy bien, ¿no? Esta presentación. Bien, entonces así es como finalmente nosotros veríamos, ¿no? Y una situación básica es algo que va a suceder en casa, puede acontecer en la calle, ¿sí? Estas muertes súbitas pueden presentarse mucho más a menudo de lo que uno imagina. Entonces, la familia debe de entender y debe de conocerlo, ¿de acuerdo? Hace poco, una semana atrás, nosotros hemos tenido una situación de muerte súbita en nuestra unidad, ¿no? Y el niño estaba para salir de alta, varón, ¿no? Un prematuro, que ya estaba aparentemente en condición de muerte súbita, ¿no? Un dolor tremendo para todos nosotros, ¿no? Porque ya estábamos simplemente y nos preguntábamos qué hubiera pasado si ese niño hubiera salido y esto hubiera acontecido en casa. Y a pesar de que la situación se produjo en el hospital, no hubo ningún tipo de personal ni mecanismo con el que nosotros pudiéramos ayudarlo a esta criatura porque pasó tan rápidamente que se nos fue muy rápido además también. Entonces, así es como finalmente se vería, ¿no? Y cómo tendríamos nosotros que estar ubicados. Pregunta, porque repito, esto no es unidireccional, esto es un trabajo de ambas partes. Primera pregunta, les hago yo a ustedes. ¿Cuántas compresiones y ventilaciones vamos a dar al neonato en esta RCP básica? ¿Cuántas compresiones y ventilaciones? Ustedes van a responder con su botón de chat. A, 3 compresiones, 1 ventilación. B, 10 compresiones, 5 ventilaciones. C, 30 compresiones, 2 ventilaciones. O D, 15 compresiones, 3 ventilaciones. Los leo en el botón de chat. Muy bien, ¿no? Qué bueno tener participantes tan activos. Muy bien. Excelente, Cindy Nolasco, Daisy, Hermilia. Todos dicen respuesta C. C, 30 por 2 nos dice Edith Muñoz. Camila también nos dice 30 por 2. Por allí tenemos a Diana Rodríguez que nos ha respondido 30 por 1, pero recuerden que la pregunta es en relación al RCP básico, ¿de acuerdo? Connie nos dice también que es la letra C. Muy bien, excelente, perfecto. Por ahí alguien más nos dice, Gina Cárdenas nos dice 15 compresiones, 3 ventilaciones. Bueno, veremos, Gina, sí, Gina es además también, tiene mi mismo apellido. Muy bien, entonces veremos, 30 compresiones nos dice Nancy Sánchez. A ver, veamos, ¿tenemos razón o no tenemos razón? Efectivamente, la mayoría ha respondido de manera favorable. Muy bien, efectivamente en una RCP básica, en donde solamente está la mamá. Estamos hablando de lo avanzado. Lo básico es que demos 30 compresiones, 2 ventilaciones. Segunda pregunta para ustedes, estemos muy atentos. ¿Cuántos ciclos de compresiones por ventilaciones, ciclos, voy a realizar y por cuánto tiempo? Un ciclo, 2 minutos. 5 ciclos, 2 minutos.
3 ciclos, 3 minutos o 5 ciclos, 5 minutos. ¿Cuál será la respuesta según ustedes? Muy bien, tenemos bastantes respuestas. La mayoría responde la letra B, 5 ciclos, 2 minutos. Ha sido puntual Camila Ayelén. Muy bien, 5. Inés González, también Miriam, Ana Espino. Muy bien, Nancy Sánchez. Excelente, todos han respondido. Silvia Rasuri, muchas gracias por tu respuesta, Silvia. Sarila, qué lindo nombre, Sarila. Laura, muy bien. Carla, Valeria también nos menciona la letra B. Veamos, ¿es la respuesta? Muy bien, efectivamente. Mis felicitaciones para todos ustedes porque creo que la respuesta ha sido mayoritaria, multitudinaria. Tercera pregunta. Si en este primer bloque de RCP el bebé no reacciona, ¿cuál va a ser su proceder? ¿Reiniciamos un nuevo bloque de RCP? ¿Será mejor que llame a emergencia? ¿Ya no continúo? ¿Ceso el RCP o le rezo a Santa Bárbara bendita? ¿Qué dicen ustedes? Respondemos en el chat. Muy bien, veamos. La letra A, algunos dicen, sí, la mayoría dice A. Daisy, bueno, dice, será mejor que llamemos a emergencias. La mayoría dice A. A Sarila, llamo a un apoyo, reiniciamos con un nuevo RCP. A, la letra A. Algunos dicen A, otros dicen B. Otros dicen A, otros dicen B. Pero recuerden que si estamos con este ya proceder, yo ya he llamado a emergencia. ¿Sí? Yo ya he hecho un primer llamado. Entonces continúo, por lo tanto, la respuesta es A. Yo termino mi bloque y si el bebé no responde, reinicio nuevamente. ¿De acuerdo? Para complementar esta primera parte, me gustaría presentarles este video. Por favor, estén muy atentos. ¿Sí? ¿Logramos escuchar? Por favor, si mi anfitriona me dice si lo podemos escuchar. ¿Tenemos audio? Sí, sí logramos escuchar, se logra escuchar. Listo, ok. Gracias. Gracias. RCP. Las siglas RCP significan reanimación cardiopulmonar y es uno de los temas que toda la gente debe de conocer. Tu responsabilidad como papá, como cuidador, como nana, como abuelos, es importante que sepas esta técnica porque cuando un bebé de tener pulso, que se tiene es que se inicie el procedimiento de la reanimación cardiopulmonar. La RCP se clasifica en nivel básico y avanzado, pero un soporte avanzado solamente va a tener un beneficio si antes se aplicó una RCP básica. Esta es una estadística que nos menciona la Asociación Americana del Corazón, en donde hace hincapié que toda la gente debe de dominar las técnicas básicas de reanimación porque va a ser la única oportunidad real para salvar una vida. Cuando un bebé deja de tener pulso, también deja de respirar. Por lo tanto, nosotros nos vamos a convertir en los pulmones y en el corazón de este niño. ¿Cómo se aplica la técnica de RCP? La técnica de RCP para un bebé a nivel básico está conformada por 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos en 2 minutos. ¿Cómo aplico la técnica de RCP? Cuando el bebé deja de tener pulso, y un bebé podría dejar de tener pulso porque se atragantó y no supimos qué hacer, por asfixia, por intoxicación, y hay una urgencia que a todo mundo nos da escalofrío en un bebé, que se llama muerte súbita infantil. Es una circunstancia que se puede dar en donde un bebé, hasta los 6 meses, podría llegar a presentar que se deprima a tal grado al momento de dormir que deja de respirar y deja de tener pulso. Si tú llegaras al escenario, ves al bebé medio raro, no se mueve, lo tomo de la planta del pie y le vuelvo a estimular. Bebé, hey bebé, no me responde. Si me encuentro solo, lo que hago es gritar auxilio para que alguien suba.
no salgas a buscar la ayuda porque sería perder el tiempo. Si yo no tengo la certeza que se trata de un paro cardiorrespiratorio, voy a aplicar la secuencia del ABC. El ABC son 3 letras que me van a guiar para poder evaluar las funciones vitales. La letra A me hace la referencia de abrir la vía aérea. Elevo la barbilla e inclino la cabeza. En un bebé solamente se eleva ligeramente la barbilla para evitar que la lengua no obstruya el paso del aire. B, busca la ventilación. Acerco mi oreja a la boca y nariz del bebé para evaluar si siento la salida del aire, veo el movimiento del pecho y siento que esté este niño ventilando. C, circulación, que la referencia es evaluar que el niño tenga pulso. En un bebé, la referencia del pulso se toma, voy a ubicar el conejo, me voy a la parte interna y hago presión. Y ahí voy a percibir el pulso humeral. Ese es el pulso que va a ser más fácil ubicar en un bebé o también se puede hacer en la ingle en un bebé. En este caso, tomo el bracito, palpo el pulso, recuerden que tengo la mano en la frente, acerco la oreja y contaría 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. No hay pulso, por lo tanto tengo que iniciar con la técnica de RCP. Las compresiones en un bebé se hacen tomando como referencia las tetillas, marco una línea de tetilla a tetilla, cruce con el esternón y coloco 2 dedos. Voy a dar 30 compresiones con 2 dedos. La compresión sería de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 28, 29, 1. Y doy 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 28, 29, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 28, 29, 3. Esto lo voy a hacer 5 veces. Después de 5 veces, vuelvo a checar el pulso, ya sea en la femoral o en el bracito, y lo hago en un lapso de 5 segundos. Si el bebé aún no tiene pulso, tengo que repetir la secuencia de las 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 veces en 2 minutos. A esto se le llama RCP y esta sería la técnica que se tendría que aplicar a un bebé que va de recién nacido hasta el año de edad. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con la parte RCP básico, ¿de acuerdo? Ha quedado bastante completo y lo hemos complementado además también con este video. Bien, ahora veremos muy rápidamente la reanimación pulmonar neonatal avanzada con lo que en nuestro taller vamos a ir además también complementando con algunos puntos que de repente no lleguemos a coberturarlo por el poco espacio que tenemos. Bien conocemos y este fluxograma que estamos presentando por partes, sí, estamos presentando un fluxograma que obviamente forma parte que es de el manual de RCP avanzado neonatal. Entonces, vean ustedes aquí, es un cuadro bastante completo. Acá tenemos, ¿no? Que no hemos dividido, pero hemos tratado de dar énfasis en algunas partes especialmente. Entonces, así es como se vería de manera general. Nosotros abrimos nuestro manual de RCP y vamos a encontrar este fluxograma. En este fluxograma veremos algunas figuras que es necesario que nosotros lo entendamos. Y a simple vista, así cuando yo lo veo, de repente puede ser impresionante, ¿no? ¿Qué es esto? No, esto es chino mandarín, no lo entiendo. Bueno, es mucho más sencillo de lo que nosotros pues imaginamos. Por supuesto que en el momento, evidentemente, pues nos ganan las emociones, nos gana pues la presión y necesito yo estar muy bien entrenada para que la presión y la emoción me gane y yo pueda hacer un desempeño correcto, ¿no? Y así el paciente obviamente va a poder resultar mejor, ¿no? O sea, los resultados con nuestros pacientes van a ser mejores en tanto cumplamos a cabalidad cada una de las partes. Los 60 segundos que están marcados, de acuerdo a como ustedes lo ven en su pantalla, en el lado izquierdo de su pantalla marca 60 segundos, que es las famosas intervenciones del famosísimo minuto de oro, ¿no? Que son las intervenciones que ya hemos mencionado en la anterior clase, las famosas intervenciones iniciales.
Entonces, se supone que en estos 60 primeros minutos de yo hacerlo correctamente y de hacer estas valoraciones rápidas, obviamente yo voy a tener una mejor respuesta de estos pacientes que se van a ir adaptando mejor al medio ambiente. Y de acuerdo a esta valoración de estos primeros 60 minutos, y dependiendo de si el niño responde, cómo es su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, entonces iré haciendo las intervenciones, como les mencionaba, en cascada. Yo, si tengo una ventilación de más de 100, menos de 100, frecuencias cardíacas de más de 60, de menos de 60, entonces lógicamente voy a ir parametrando en función de estos signos vitales importantes, tanto frecuencia cardíaca como frecuencia respiratoria. Lo vamos a ir viendo más al detalle y puntualmente, ¿de acuerdo? Temperatura de la sala de partos. La temperatura debe de estar, como les mencionaba, en un rango de 24 a 26 grados centígrados. Acá no es que si estoy con más calor, le voy a poner en menos grados. Si estoy con frío, pongámosle en más. La sala de partos debe de estar en esa temperatura para poder garantizar un correcto desempeño y evitar, sobre todo, que hagamos un mal trabajo, ¿no? O sea, se generan problemas precisamente porque no estamos acorde con lo que demanda ya internacionalmente, ya tenemos esto establecido. ¿De acuerdo? Vean ustedes qué es lo que dice dentro de este famoso primer minuto de oro, ¿no? Yo tengo que conocer importante, que solo veremos más al detalle, como repito, en nuestra práctica, 3 preguntas importantes para que de acuerdo a si la respuesta es positiva o es negativa, yo vaya haciendo una serie de ejercicios, ¿no? La respiración, perdón, la gestación es a término, sí o no. La respiración, ¿respira el bebé o llora? Sí o no. ¿Buen tono muscular? Sí o no. Entonces, sí, las respuestas es favorable, todas las preguntas son positivas, entonces inmediatamente se procede a hacer todo lo que está en horizontal. Contacto piel con piel, se proporciona calor, evaluación, intervención conjunta. Yo, si el niño, las respuestas son todas positivas, puede pasar inmediatamente a estar con su mamá, ¿no? Y se va haciendo igual también la serie de intervenciones posterior a ello. Pero de lo contrario, si bastó una sola respuesta negativa, si el niño sea a término, el niño tiene buen tono muscular, pero no respira, ¿no? A veces esta es una secuencia lógica de la otra, ¿no? Entonces inmediatamente se procede a proporcionar calor. Vía aérea permeable, posicionamiento. Eso significa de que ya el niño no va a pasar a estar con la mamá, sino se lleva a la cervocuna, que está con control de calor controlado, que ya está con el equipo, ¿no? Para poder hacer la serie de intervenciones del niño de necesitar hacer estas intervenciones. Hay que considerar en todo momento el tema de la temperatura, ¿no? No solamente la temperatura por la sala de parto, sino en mantener la temperatura, evitar hipotermias, ¿no? Del niño. Entonces, mantener la temperatura entre 36.5 y 37 grados centígrados. La valoración de la respiración, que es vital, ¿sí? Si el niño presenta jadeo o apneas, ¿no? Con respiraciones que son de menos de 100, entonces se procede a ventilar de manera a presión positiva. Si persiste la cianosis, ¿no? Entonces inmediatamente ya tenemos, ¿no? Un personal que está colocando un sensor, un pulso oxímetro para que este sea a través de esta valoración permanente sea el parámetro que va a regir posteriormente nuestro actuar. ¿Sí? Y así nosotros vamos a ver, ¿no? Que ya pasamos el minuto de oro, estamos inmediatamente ahora con la valoración, seguimos con la evaluación de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Y si vemos que el niño tiene frecuencia de menos de 100, entonces se procederá ya a realizar las maniobras de corrección, ¿no? Esas famosas maniobras del Mr. Sopa, ¿no? Para que así podamos nosotros, pues, que si les decía, si se puede corregir, el niño no mejora, entonces de repente algo estamos nosotros haciendo mal, somos humanos. Y es posible que de repente la mascarilla no esté bien ajustada, de repente hayan secreciones que aspirar, de repente el posicionamiento del niño no es el adecuado, entonces se procede a hacer la corrección siguiendo el orden del Mr. Sopa y entonces podemos nosotros poder hacer una nueva evaluación y ver si el niño continúa con el proceso normal de RCP o
ha sido no su mejora inmediata tras el mismo. Tenemos además también acá el famoso, la saturación objetivo, como les decía yo al inicio, ¿no? Al minuto, no es que el niño inmediatamente tras el nacimiento, esas pulmones tienen la capacidad de iniciar con una ventilación que garantice una saturación de 95%, porque eso le va a tomar un tiempo. ¿Y cuánto tiempo va a demorar para que el niño pueda hacer esta ventilación de 90-95%? Vean ustedes, le va a demorar hasta 10 minutos. ¿No? En condiciones normales, ¿no? Sí, el niño va a tomarse su tiempo. Entonces es importante también que nosotros conozcamos también este detalle. Obviamente no sucede lo mismo para un niño prematuro, ¿sí? O sea, hay que considerar, esta saturación objetivo preductal es del recién nacido normal y que le va a tomar su tiempo. Entonces, hacemos esta salvedad porque a veces el personal que no está entrenado, personal que no conoce y que vemos que la coloración no es adecuada y la saturación de oxígeno no es adecuada, entonces pretenden que el niño sí reinicie con ventilaciones cuando no las necesita, porque su frecuencia cardíaca tiene que estar además también de acuerdo a como se menciona en el fluxograma, con cantidades menores, ¿no? Para poder iniciar realmente con una ventilación o con todo el RCP. Entonces, en estas condiciones, la saturación objetivo va a tener su tiempo para tomarse, ¿no? Y para de esa manera ganar, ¿no? Un porcentaje que sea mayor. Y así, esta es la razón por la cual además también cuando se hace la evaluación del score de Apgar, al minuto, jamás tenemos pues Apgar de 10, ¿no? Nunca tendremos Apgar de 10 al minuto. Eso se va a tomar su tiempo y sí, podríamos tener Apgar de 10, pero pasado, ¿no? Los 5 minutos, ¿no? Vemos allí cómo va ganando y vemos que a los 4 minutos, a los 5 minutos, ¿no? 5 minutos todavía estamos con una saturación que va de 80-85%. El niño va a empezar ya, o ya está generando un cambio de coloración porque está ganando con su oxigenación. Bien. ¿Cuáles son los conceptos destacados y principales cambios que se han observado en estos últimos manuales de acuerdo a lo que se ha parametrado para poder trabajarlo como manual de reanimación cardiopulmonar? Y de acuerdo a lo que además también dictamina, ¿no? La AJA y la Academia Americana de Pediatría. Tenemos la priorización de la evaluación y estimulación de la respiración como un punto que es realmente vital para la reanimación del recién nacido, toda vez que de acuerdo a estas bases fisiopatológicas que hemos mencionado, la parte respiratoria en un niño es lo fundamental. Y habíamos mencionado diapositivas atrás que en el niño, a diferencia del adulto, la parte respiratoria es lo que tiene afectado. Entonces, merece principal atención, por supuesto, a la parte ventilatoria. La recomendación de la ligadura del cordón en recién nacidos prematuros y a término. Entonces, aquí vamos nosotros en el manual de reanimación, vamos a encontrar una cápita exclusivamente para el manejo del cordón umbilical, en donde, por supuesto, de acuerdo a la evidencia, ¿no? Antes se procedía, el niño nacía, inmediatamente se cortaba el cordón. Se procedía a hacer el pinzamiento ¿no? y el retiro del cordón. Entonces, prácticamente no había un contacto tras el nacimiento todavía de mantener ese cordón todavía conectado a la placenta. No, hoy, de acuerdo a la evidencia, los tiempos se han variado. Entonces, podríamos tener de 1 minuto a 2 minutos, ¿no? Todavía con el cordón conectado y posteriormente proceder. En algunos países, ¿no? Habían estado en estudio para ver qué tanto era posible, además también el ordeñamiento de este cordón y cuánto favorecía al niño. Y se ha visto que realmente, lejos de no proporcionar ningún tipo de elemento positivo, más bien eran más los riesgos, ¿no? Porque se generaban aumento en las presiones sanguíneas, ¿no? Circulatorias. Entonces, era preferible mantener simplemente el cordón de 1 a 2 minutos y proceder a hacer el corte. Esto en el caso de niños a término. Pero si el caso es un niño pretérmino, todo va a depender mucho de cómo está evolucionando tras el nacimiento este prematuro.
pero si está en la posibilidad de todavía poder ganar en la conexión con el cordón, por lo menos lo mínimo que se espera es hasta 30 segundos para que de esa manera pueda ganar con la circulación fetal todavía, ¿no? O de la placenta, mejor dicho. La línea de tiempo es muy importante. Entonces, si bien tenemos este famoso minuto de oro y luego una serie de actividades que se van a ir desencadenando, todo va a estar en relación a este primer minuto. Por eso es tan vital, tan importante que todo el personal conozca, lo lea, lo entienda. A veces pareciera, como les digo, ¿no? Vemos el fluxograma y pareciera esto chino, ¿no? Parecieran jeroglíficos que no se entienden. Pero si nosotros lo vamos analizando progresivamente, que lo pretendo hacer para el día del taller, entonces vamos nosotros a tener mucho mejores respuestas y resultados si es que se trabaja de manera ordenada. Pero esta primera parte, este primer minuto es fundamental. Si se cometen errores en este primer minuto, ¿no? Y por errores me refiero a que, por ejemplo, la servocuna no esté encendida, que los campos estén fríos, que no se haga correctamente un buen estímulo, un buen masaje. Entonces, obviamente vamos a tener dificultades en la recuperación inmediata tras el nacimiento. La importancia de la vigilancia de la temperatura corporal. Ya ven ustedes que podríamos, a través de una hipotermia, generar mayores daños, ¿no? Un paciente con hipotermia obviamente va a tener un mayor consumo de oxígeno, se va a descompensar además también muy rápidamente. Por esa razón es que el control de la temperatura en estos recién nacidos es de vital importancia. Y yo puedo controlar temperatura estando el niño, como ustedes lo ven en pantalla, estando en contacto directo con la mamá, por supuesto, por supuesto. ¿No? Pareciera que es para algunos niños más fácil que para otros, ¿no? El hecho de transitar desde el abdomen de la mamá hasta su pecho, pero hay algunos que se toman su tiempo, ¿no? Algunos serán más prontos, algunos serán más tardíos, pero lo que importa, y está ya demostrado, es que es muy beneficioso, sobre todo usando la coyuntura, es muy importante y es muy beneficioso que el niño apenas nace, se le ponga en el abdomen de la mamá, en el vientre, para que pueda hacer su transitar. Y no es que estamos hablando de un niño pequeño, si es un niño recién nacido a término, tiene más o menos un peso no adecuado y una talla adecuada como para poder hacer ese tránsito de 2 o 3 rampadas y simplemente llegar. Y estas 2 o 3 rampadas le puede costar por lo menos hasta 40, 45 minutos, hasta 1 hora. Se ha llegado a contabilizar este tránsito desde que nace el niño hasta que pueda llegar reptando hasta el pecho de la mamá, ese tiempo. La necesidad de una monitorización adecuada. Ya ven que no es que le ponemos el saturómetro en el momento en que yo considero, no, está contemplado la colocación del saturómetro dentro del primer minuto de vida. ¿Sí? De esa manera voy a tener mejor control del tema de la saturación objetivo, especialmente para aquellos niños que van a requerir de todo un proceso de rescate o de reanimación. Vamos a necesitar tener un mejor control y una mejor data de los resultados de cómo va respondiendo este niño frente a cada paso de la reanimación. No solamente de la saturación, sino también de la frecuencia cardíaca. No incidiré mucho en esto porque ya se los he mencionado. Vean ustedes, simplemente acá tenemos la saturación objetiva. La recomendación de la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? De inicio, va a estar, por supuesto, en función de la edad gestacional. 32 semanas de edad gestacional se toma en consideración para si es menos o es más, para de esa manera, pues, tomar en cuenta la cantidad de FiO2 que se va a colocar, ya sea sobre todo en los mezcladores, ¿no? Porque la mayoría tenemos mezcladores, de lo contrario se tiene su neopaf. ¿Sí? Si es un niño menor de 30, pues empiezan con fracciones inspiradas de oxígeno que no vayan al 100%, a menos que realmente el niño lo requiera o lo necesite, ¿sí? Pero inicialmente todo va a depender de la respuesta del niño al inicio, ¿no? Se empiezan generalmente con fracciones inspiradas de oxígeno de 40%,
y posteriormente depende de cómo vaya respondiendo al proceso de rescate. Si vemos que el niño, a pesar de darle esa cantidad, mejora, se mantiene y se va disminuyendo, pero de lo contrario, si lo requiere, entonces tendremos que irle aumentando. Y no es que le aumentamos de 40 a 100 en el lapso de milisegundos, sino que le vamos aumentando dependiendo de la necesidad del paciente. La consideración de proveer presión positiva continua, ¿no? Ya sea sobre todo por CPAP o a través de la mascarilla, ¿no? Es tomando en consideración que los prematuros son niños que tienen este problema respiratorio que es más recrudecido y que al no tener fortalecido este órgano tan importante, entonces obviamente va a requerir de un apoyo y el personal asistencial está en condiciones de poder brindar esta presión positiva continua en primera instancia a través de la mascarilla. El NeoPAF es un elemento muy importante porque nos permite brindar flujos libres, CPAP, ¿sí? Entonces, a través del uso de este CPAP, que lo podemos brindar con mascarilla tranquilamente porque tenemos presiones controladas tanto de pico como de PEP, vamos a tener una mejor y se espera respuesta. Todo va a depender de cómo ubiquemos la mascarilla, la cantidad de veces, ¿no? Que hayamos o estemos pensando en darle la respiración, que ya lo tenemos nosotros parametrado, ¿no? Ya tenemos una cantidad de frecuencia cardíacas y frecuencia respiratoria, sobre todo en esta primera parte, que es la frecuencia respiratoria para dar ventilación, ya lo tenemos pautado. Entonces, es simplemente considerar que el niño necesita este apoyo. Anticipo, ¿no? Se les había mencionado, ¿no? Inicialmente que un porcentaje importante, el 85% de los recién nacidos a término, inicia respiraciones espontáneas, ¿no? Pero hay un porcentaje que sí lo va a hacer, pues, posteriormente, no necesariamente al inicio. Entonces, sobre este grupo minoritario, que corresponde 10-15%, podría responder, ¿no? A la estimulación. Y el niño no va a requerir más allá, pero forma parte del esquema de reanimación. Entonces, puede salir el niño con simplemente el secado. Habrá otro porcentaje que de repente, que es cerca del 3%, que inicia respiraciones con la positiva. Es suficiente, el niño se recuperó y bueno, ni hablar, sigue, ¿no? Y pasa, ¿no? Ya hacer sus evaluaciones, estar en el alojamiento conjunto, porque de acuerdo, habrá otro de niños que sí van a requerir ventilación a presión positiva, ¿no? Requieren además también intubación de repente. Entonces ya es un niño que está en otro contexto, ¿no? Está ya en otra parte del esquema de reanimación. De recuperarse estos niños, entonces van a requerir, por supuesto, un cuidado más complementario, ¿no? Un cuidado complejo y eso lo recibirá en el cuidado intensivo. Un 2% que requiere intubación, un 1% que va a requerir del masaje cardíaco y conjuntamente con la administración de medicamentos que corresponde a un porcentaje realmente mínimo. Por esa razón es que de cualquier manera, y tal y como se les había mencionado al inicio, es muy importante que el personal sepa, conozca, se anticipe, esté revisando la historia para de esa manera poder saber cómo se va a trabajar, cómo es que se va a realizar, cómo es que vamos nosotros de manera colaborativa a ir desarrollando, ¿no? Y cómo vamos a ir interviniendo en nuestro desarrollando, ¿de acuerdo? Vamos a pasar rápidamente esto. Factores de riesgo ya gestacional menor de 36, ausencia de atención prenatal, gestaciones múltiples también son factores de riesgo, necesidad de uso de forceps, líquido teñido con meconio, distocia de hombros o presentación pelviana u otro tipo de presentación anormal son generalmente factores que están asociados con la atención o con la necesidad de una atención de RCP.
el equipo, ¿no? Que todo el equipo, enfermeras, personal médico, ginecobstetras, obstetrices, etcétera, etcétera, el personal de enfermería, no solamente les corresponde. Y fuera la señal, les mencionaba que es más, el equipo debe de serlo tan completo porque si se anticipa, si se conoce el caso con antelación, el equipo de cirugía, inclusive ya estando allí, puede darle solución, ¿no? Intervenir rápidamente, ¿no? Al niño y pasar este niño ya a tener una atención en la UCI. En cuanto a la recepción, el recién nacido que va a requerir de maniobras de reanimación, tal y como funciona o como hemos visto en el fluxograma, se responden 3 preguntas, ¿no? El recién nacido es nacido a término o no, respira o llora, si tiene buen tono muscular. Entonces, con estas 3 preguntas importantísimas es que se procede a realizar, ¿no? Todo el esquema de reanimación. El paro cardiorrespiratorio es predominantemente, como ya ha quedado claro, es predominantemente por un tipo respiratorio. La parte respiratoria no adecuadamente, baja de oxígeno, paciente asfíctico, acidosis, etcétera, etcétera, vamos a tener un desencadenar de una serie de eventos que no lo ponen bien al niño, sino más bien por el contrario, lo ponen tan mal que requiere precisamente de este rescate. Vamos a mantener la expresión del minuto de oro porque en este minuto de oro se contemplan realizar algunos pasos no importantes, ¿no? Que ya lo hemos mencionado y lo hemos visto. Entonces, para simplemente que quede claro, los pasos iniciales, ¿no? Dentro de estos pasos iniciales tendremos que en primer lugar recepcionar al niño y se lo lleva inmediatamente a la servocuna. Entonces, esa servocuna no puede estar fría, tiene que estar preparada, ¿no? Tiene que estar con sus campos para de esa manera, pues, proceder a hacer el estímulo y evitar sobre todo el tema de la pérdida de temperatura. Entonces, se procede además también a sacarlo, a estimularlo. Aquí también vemos parte de lo mismo. Si la situación corresponde a estos pasos iniciales, tal y como se ha mencionado, además también se pueden hacer, ¿no? O sea, directamente estando con la mamá, pero obviamente si la situación realmente así lo amerita. Porque si es un que claramente viene con factores de riesgo asociados, es prematuro, está con problema respiratorio, pues evidentemente no corresponde hacer esto, ¿no? O sea, inmediatamente se le tendrá que llevar a la servopuna. Para los niños que nacen con líquido teñido de meconio y no están vigorosos, ¿no? O sea, porque la situación allí es bastante clara, ¿no? Dentro si el niño está con líquido de meconio, pero el niño respira, el niño no tiene ningún tipo de problema de ventilación, entonces no corresponde hacer la aspiración de secreciones. Pero si a pesar de eso, ¿no? Vemos de que sí está entorpeciendo, cada vez se pone menos vigoroso, obviamente necesitaremos hacer la aspiración de secreciones. Con respecto a la ligadura de cordón, ya hemos mencionado, además también, de acuerdo a lo que demanda el manual, de acuerdo a lo que han estipulado, tanto la American Heart Association, así como la Academia Americana de Pediatría, la de cordón, en base a la evidencia que se ha trabajado y que se ha planteado. Argentina en los últimos meses puesto en evidencia todo su trabajo de 2 años, ¿no? Con respecto al ordeñamiento, por ejemplo, umbilicales y de que realmente, lejos de ser positivo hacer el ordeñamiento, más bien ha generado un problema, ¿no? Porque aumentan las presiones. Pero sí, con respecto a los tiempos, sí es beneficioso, ¿no? El beneficio en tener un corte, ¿no? Una ligadura de cordón que sea de 1 a 2 minutos, más de eso realmente no aporta ningún tipo de beneficio, pero sí, estando con 1 a 2 minutos, sí hay un beneficio bastante grande. Para los niños prematuros,
como máximo de 30 segundos, ¿no? Entre 15 a 30 segundos para que se pueda beneficiar de todavía estar conectado al cordón. Respecto a al control de la temperatura, que forma parte además también de nuestro esquema, se recomienda que la temperatura se debe mantener en todo momento entre 36,5 y 37,5 grados de temperatura. Sí, y se sugiere, por supuesto, en los niños que son nacidos a términos, el contacto piel con piel, y ahí pues obviamente se gana además también, ¿no? Porque se favorece más también con el tema de la temperatura. Entonces, sí es posible que el niño, y vamos a tener muchos de estos casos, ¿no? El niño se le pone directamente en contacto con la mamá. En los niños más pequeños, bueno, ustedes bien saben que prematuro no necesariamente estamos pensando en un prematuro extremo, ¿no? Porque tenemos prematuros tardíos. Y esos prematuros tardíos pueden tener un buen peso. Entonces, tenemos que considerar una serie de intervenciones tomando en cuenta la edad gestacional, de acuerdo además también en cómo se va adaptando a la vida extrauterina y sobre todo en este primer minuto inicial o el famoso minuto de oro. El control, ¿no? De la temperatura del medio ambiente, ¿no? Que debe de ser, ustedes ya muy bien lo saben, entre 24 a 26 grados centígrados, ¿no? Si hay oportunidad y bueno, contamos con más equipamiento para de esa manera fortalecer, obviamente, y está contemplado porque así lo manejan algunas instituciones con el tema del uso de colchón térmico, fantástico, ¿no? Bien, aunque obviamente este tipo es realmente para una situación especial. No todos tenemos ni gozamos con este tipo de colchoncitos, pero si lo tenemos, fantástico, ¿no? El tema de además también utilizar el poncho, ¿no? Tipo impermeable, ¿no? Para esa manera evitar más bien que el niño pierda temperatura, ¿no? O sea, además también el tema de hidratación de la piel. Recuerden ustedes que un paciente prematuro extremo, las condiciones y las características de la piel del bebé son completamente diferentes a la de un niño a término. Entonces, aquí ustedes saben lo muy frágil que es la piel. Si yo procedo al secado, entonces la piel se va a desfacelar. No corresponde en esta situación hacerlo. O sea, todo el tema de la reanimación va a coberturarse estando el niño con este impermeable colocado y posteriormente el niño es trasladado de manera inmediata a la unidad de cuidado intensivo. El uso del Neopaf, ¿no? Para poder hacer las ventilaciones, porque también como forma parte de estas primeras intervenciones. El uso de oxígeno, que ya hemos mencionado, y es un uso de oxígeno al 100%. Y no es un oxígeno puro, es un oxígeno además también controlado, es un oxígeno que va tibio y va además también humidificado. Por lo tanto, el uso del blender, el uso del Neopaf, debe de considerar también trabajarse con sus calentadores calefactores. El uso del 100% obviamente no es que esté y sea beneficioso. Bien sabemos nosotros que tenemos que irlo regulando y obviamente va a corresponder si es que el niño lo requiere, pues tendremos que colocarlo al 100%. Pero ya hemos mencionado en cuánto porcentaje nosotros iniciamos. Si el niño requiere, iremos aumentando, pero se espera, por supuesto, que el niño responda rápidamente a esta CFIO2 de manera pues muy rápida, ¿no? Y todo va a depender además también de la habilidad, ¿no? Y por supuesto de cómo va evolucionando el niño frente a este rescate. Con esta imagen, ¿no? De cómo es la circulación placentaria, ¿no? La circulación fetal, vean ustedes que la parte respiratoria prácticamente, ¿no? No tiene mayor injerencia, ¿no? Acá el niño recibe únicamente de la placenta, no así de posteriormente al nacimiento. Cuando ya se hace el corte del cordón, ya tenemos nosotros circulación sistémica, que es lo que habíamos mencionado inicialmente, y acá ya los pulmones están funcionando, ¿sí? El corazón trabaja al 100%. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que garantizar con el tema de la reanimación. No olvidarnos de la saturación preductal objetivo, sobre todo para niños que nacen a término y que van a ganar solamente al 85-95% a los 10 minutos. Estoy incidiendo en esto porque es parte además también de del control
¿no? En los cuestionarios que nos pide la institución para poder hacer, ¿no? Eh, el llenado de su cuestionario, el post. En el tema de la ventilación, vean ustedes, ¿no? La imagen es clara, ¿no? La imagen nos indica además también cómo es que nosotros tenemos que utilizar, y estamos utilizando acá un equipo de Neopaf, ¿sí? Porque ya los manuales nos lo están ofertando cada vez con más incidencia porque es la mejor forma finalmente de poder brindar una adecuada reanimación, ¿sí? Vemos, por supuesto, además también el Internet es bastante amplio y también podemos encontrar imágenes, y es lo que vemos además también con el taller, en el manejo de la parte ventilatoria como el uso de la bolsa autoinflable. Sin embargo, es mucho más accesible, mucho más fácil, mucho más controlado hacerlo a través del Neopaf. Pero vean ustedes, ¿no? Tenemos a un niño que es un poco más grande y un prematuro. Las mascarillas deben de ser además también a proporción, deben de ser en tamaño adecuado y deben de llenar completamente tanto la nariz como la boca. Las mascarillas que son anatómicas, de esas que son triangulares, a veces como que se desacomodan muy fácilmente y todas las caritas no son iguales, no tienen la misma proporción. Y hay algunos prematuros, por no decir todos, el 100% de los prematuros, cuyas caritas realmente están tan desniveladas, ¿no? De tan baja musculatura, entonces obviamente eso se desacomoda fácilmente y podemos tener riesgos de pérdidas de fugas que no se acoplen correctamente, lo que no ocurre con una mascarilla de tipo redondo. Estas mascarillas redondas son mucho mejores, además también tienen todo el borde redondeado, es mejor de mejor acople para poder realizar la reanimación. Entonces, con eso obviamente vamos a evitar temas de asfixia, vamos a evitar además también, controlando además también con el control del saturómetro, vamos a tener un mejor control de la oxigenoterapia, que ustedes y yo sabemos muy bien todos los peligros que conlleva tener, ¿no? Oxígenos demasiado altos. Por esa razón es muy importante mantener todo bajo control. De esa manera lo que queremos es que la parte respiratoria esté muchísimo mejor, porque repito, la parte respiratoria es lo que prima en todo esto RCP. Toda vez que en un paciente muy pequeño, esto es lo que sucede. El niño nace, ¿no? Y si nace por cesárea o nace muy prematuro, ¿no? Que es muy usual este tipo de situaciones, especialmente en niños prematuros, los alvéolos no se comportan de manera normal, es decir, se llenan rápidamente de aire. No, más bien por el contrario, están llenos de agua y los alvéolos que finalmente llegaron a liberarse del líquido no tienen la capacidad suficiente para poder incorporar en cantidades normales el aire, ¿no? O sea, para poder mantener un adecuado intercambio gaseoso, porque al ser prematuros, al ser inmaduros, la cantidad de surfactante, además también que se va a producir, no es en cantidad suficiente. Recuerden ustedes que el surfactante, aun cuando empieza a iniciar su producción de manera incipiente a partir de las 28 o 30 semanas, recién empieza una producción mucho más favorable a partir de las 32, 34 semanas. Si yo tengo a un niño que nace más prematuramente, este surfactante, que es un agente tensoactivo que va a permitir además un adecuado intercambio gaseoso, no está en esa cantidad. Y al no tener este surfactante, ese alveolo lo que va a hacer es colapsar. Al colapsar vamos a tener, y no hablamos de un alveolo, ¿no? Hablamos de los millones de alveolos que tenemos, ¿no? Cuando nacemos. Y si nacemos en estas condiciones, me temo mucho que esos alveolos se van a ir colapsando. Necesitamos entonces un elemento externo que favorezca el que esos alveolos se puedan ir incorporando, se puedan ir reclutando, se puedan ir inflando y de esa manera, de manera progresiva, favorecer un adecuado intercambio gaseoso. Bueno, es un poco más del inicio, ¿no? Que podemos empezar con 30 o 40% de FiO2. Aquí una imagen un poco más completa, ¿no? De lo que normalmente nosotros haríamos y lo que veremos el día de pasado mañana en nuestro taller. La ventilación con presión positiva, que podemos hacerlo con bolsa, que podemos hacerlo con el Neopaf.
Y el Neopaf es mucho más simple, ¿no? Mucho más simple la ventilación. Ahora, estas ventilaciones tiene, como les mencionaba hace un momento, tenemos una cantidad, ¿no? No es la misma que hemos nosotros, por eso les decía, es muy diferente la ventilación y el manejo en el RCP básico que el RCP avanzado. En el RCP avanzado tenemos una frecuencia, ¿no? Entonces, nosotros hacemos el famoso, ¿no? Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Con ese tipo de frecuencia y cantándolo, mencionándolo, diciéndolo en el momento, entonces nosotros vamos a tener una frecuencia respiratoria que pueda garantizar una recuperación del niño y de esa manera tener aproximadamente entre 40 a 60 respiraciones para que el niño pueda fortalecer. Si yo estoy dándole a través de eso y ya para poder llegar a la ventilación con presión positiva y que no ha recuperado simplemente con la mascarilla y ha sido necesaria la colocación de un tubo endotraqueal, obviamente significa que el niño no está respondiendo de manera favorable a estas maniobras. Entonces, asegurando la vía aérea con el tubo endotraqueal, yo continuaré haciendo, ¿no?, estas ventilaciones, ¿sí? Pero me asegura que si yo voy a necesitar compresiones más adelante, tener una vía aérea mucho más certera, me va a ayudar a recuperar más rápidamente la parte ventilatoria. Y es con esa cadencia, ¿no? Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Esa cadencia que menciono, ¿no? Tiene una sonoridad y tiene un ritmo. Entonces, ese ritmo vamos a hacerlo a tiempo de vals. Lo haremos nosotros en nuestro taller. Vamos a hacer esa práctica, ¿no? De el ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ¿de acuerdo? Es a ritmo de vals. No es a ritmo de salsa, no es a ritmo de rock. Para aquellos que gusten de rock, para aquellos que gusten de la salsa, ¿no? De la salsa dura, de la salsa romántica, no, no es a ritmo de rock ni es a ritmo de salsa. No es ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, no, es a ritmo, ¿no?, de vals. ¿De acuerdo? Eso debe de quedar muy claro para no tener ningún tipo de complicaciones a la hora de que hagamos nuestro taller. Vamos a pasar esto. La frecuencia o la secuencia del Mr. Sopa va a estar en relación específicamente porque es una regla neumotécnica. Cada una de las letras significa algo y solamente ese algo va a estar en relación a porque no hubo un ajuste adecuado, no hubo un buen acople, el paciente no está respondiendo. Generalmente en esta primera fase donde tenemos la ventilación con mascarilla, ¿de acuerdo? Y es muy posible porque es humano, de repente estamos utilizando un mal acople, entonces obviamente el niño no responde. Vemos el oxígeno no está respondiendo favorablemente, entonces necesitamos reacomodarnos con el Mr. Sopa. Este Mr. Sopa, ¿qué significa? Reacomode la mascarilla, ¿no? La R de reposición, el cuellito, porque probablemente no estemos en la posición de olfateo, succión, la S de succión de la vía aérea, porque de repente sí, ya hay secreciones que están obstruyendo la vía aérea. La O que significa vía oral abierta, es decir, vamos a abrirle mejor la boquita, ¿no? De esa manera podemos hacer una mejor entrega, ¿no? Durante 20. De repente no es suficiente. Si estamos utilizando el Neopaf, de repente sí habrá que hacer los cambios que corresponden. De lo contrario, si estamos utilizando la bolsa autoinflable, simplemente le aumentaremos en la cantidad de insuflación. Y la A del Mr. Sopa que considere ya una vía alternativa, ¿no? Ya utilizar la mascarilla no es suficiente, entonces se procederá inmediatamente a hacer la intubación endotraqueal. La intubación obviamente va a responder, por supuesto, no le vamos a colocar un tubo al azar. Todos los tubos tienen una numeración y esa numeración se va a elegir previamente porque el equipo debe responder rápido. Debemos tener nuestro coche inmediatamente para poder ir respondiendo de acuerdo a las necesidades.
¿sí? No es que quien hace la ventilación se va a ir corriendo a la mesa, no. Entonces, el que hace la ventilación se mantiene haciendo ventilación, el que va a hacer las compresiones se mantiene haciendo las compresiones. Y debe haber un equipo, ¿no? El resto del equipo que es el que está funcionando, son los que van a movilizar todos los recursos. Entonces, todo el equipo debe conocer exactamente cuánto pesa el paciente, cuánto es su edad gestacional para poder hacer la selección correcta de los tubos endotraqueales, que pueden ser un tubo endotraqueal 2.5, un 3, 3.5, un 4. Y saber además también que esos tubos endotraqueales en pacientes neonatos no tienen CAF, cosa que sí tienen, por ejemplo, los pacientes pediátricos y los de adultos, ¿sí? El tipo de mango que se va a utilizar, el número de hoja, hasta eso son elementos importantes a la hora de hacer la reanimación. ¿Dónde es que se va a hacer porque ya una vez que si estamos utilizando el laringoscopio, obviamente se va a intubar al paciente y ese tubo endotraqueal no va a quedar suelto porque corremos el riesgo de que se retire. Habrá que fijarlo. ¿Cuánto es que se va a fijar? Se hace para poder saber exactamente hasta dónde. Anteriormente se utilizaba el peso más 1, ¿no? El peso más 1, si no me equivoco, perdón, el peso más 6, ¿no? El peso más 6. Acá no. Acá lo que se utiliza es desde la comisura labial, ¿sí? Desde donde es la comisura hasta el trago. El trago es hasta donde está esta bolita de la oreja, ¿no? El trago y vamos a aumentar 1. Entonces, vamos a tener además también esa práctica para no obviar, ¿no? Y la fijación va a depender a lo que ya cada institución tenga protocolizado. Yo podría mostrarles lo que nosotros tenemos y lo que nos funciona bastante bien para el tema de la fijación, pero hay quienes fijan de maneras diferentes y se respeta, por supuesto, lo que cada institución viene trabajando. Hay que considerar solamente que la fijación es con un adhesivo que puede lastimar la piel del bebé. Entonces hay que hacer esas consideraciones para tomar la mejor decisión a la hora de hacer una correcta fijación. El masaje cardíaco, toda vez que si no ha respondido el niño frente a las primeras ventilaciones, al uso de la colocación del tubo endotraqueal, el niño no responde y la frecuencia cardíaca, en vez de mejorar, más bien está menos. Y el masaje cardíaco solamente va a corresponder cuando esta frecuencia cardíaca está en menos de 60, ¿sí? Si está en menos de 60, entonces se inicia con las compresiones. Y vean ustedes, miren ustedes la posición de quien realiza el masaje y dónde se encuentra el que va a realizar la ventilación. El que está en la ventilación está al costado y el que va a realizar para poder operar mejor y para poder tener más facilidad de movilización y de realizar esta operación está en la cabecera. Va a cambiar, por supuesto, no la posición, porque inicialmente estaba en la cabecera, cuando se inician todos estos trabajos, el que estaba en la cabecera inicialmente es el que me brindaba la... Pero todo por supuesto, no se organice. Se les muestra, por supuesto, aquí la mayor facilidad y cómo debería de ser. Pero va a depender mucho, además, también de cómo se organice el equipo multidisciplinario. Para poder dar compresiones, entonces, obviamente, acá también tenemos una cadencia, ¿no? Tenemos que hablar. Y es un momento de algidez en el que no podemos estar haciendo compresiones a lo mudo, ¿no? Se tiene que organizar y esa gestión de quién va a realizar la compresión con el que va a realizar la ventilación debe de ser una comunicación realmente a un nivel muy, muy avanzado. Ambos deben de ser lo tan competentes para de esa manera, pues, hacerlo. Entonces, aquí tenemos el I1, I2, I3, ventila. I1, I2, I3, ventila. I1, I2, I3, ventila. Entonces, con ese ritmo, nosotros estamos asegurando entre 100 a 120 latidos por minuto. Para el tema de la administración del medicamento, ¿no? La adrenalina es lo primero que se va a utilizar, ¿no? Entonces tenemos este frasco o esta ampolla de adrenalina
que ya la preparamos totalmente en una jeringa de 10. No es que vamos a ir sacando de a poco, sino que tenemos una jeringa ya preparada. Si hay un personal que ya está preparándolo, ¿no? Ya está viendo cómo está resultando la situación. Si tenemos, obviamente hay algunas instituciones que solicitan sus materiales, y obviamente esto corresponde pues a materiales que tienen que ser gestionados previamente. Algunos esperan todavía hasta el mayor momento de algidez, es decir, cuando se necesita estrictamente el uso del medicamento para aperturar el medicamento. Pero hay quienes ya deciden tenerlo preparado ya cuando la contingencia de los masajes no están dando resultado, no responden. Y se hacen valoraciones de 30 segundos en 30 segundos para de esa manera, en cada momento, ¿no? Para de esa manera ya ir resolviendo la situación. Si vemos que no resuelve, ¿no? Entonces ya se está preparando alguien extra, ¿no? Preparando el medicamento. Entonces, cuando se solicita la administración de medicamento, no se prepara en el momento, sino que se prepara, ya se tiene preparado y simplemente se administra. Y la administración va a ser porque otra persona, además, también ya está cateterizando. Se están haciendo las compresiones y ya se está procediendo, además, también a hacer la colocación de la catéter, ¿no? La línea venosa umbilical, ¿no? Y se deja, ¿no? Con todos sus elementos para que a través de la misma se puedan hacer la administración de estos medicamentos. Y esto merece además también tener que hacer una limpieza, es decir, purgar la línea porque una medicación de 0.3 a 0.5, dependiendo del peso del paciente, vamos nosotros a ir administrando, entonces eso se puede quedar en el trayecto de la línea. Por lo tanto, necesitaré tener cloruros, ¿no? Jeringas de cloruros para poder limpiar y asegurar que ese medicamento está ingresando a la circulación para hacer su efecto respectivo. Acompañar un poco los tubos endotraqueales que le corresponden de acuerdo a la edad gestacional o a los pesos. El trabajo en equipo, que es muy importante, ¿no? No podemos hacer trabajos aislados. Uy, no, lo que pasa es que esta compañera no me cae. Como no me cae, entonces no trabajo con ella. Y si me pide, no le contesto. No, acá no se trata de si me cae bien o no me cae bien. Se trata de que estamos respondiendo en función de las necesidades del paciente. Este es un momento es una problemática muy importante que necesita ser resuelta y esperamos que resuelva en las mejores condiciones. Y necesitamos un personal muy competente. Al paciente poco o nada le interesa su situación personal que usted tenga con el médico, con la otra enfermera, porque la técnica no le pagó, no que le está adeudando y entonces se presentó el momento de que tengo que justamente trabajar con esa persona. Acá no tiene nada que ver. Nuestras sensaciones, nuestros aspectos personales, nada tienen por qué influir. Para ir terminamos nosotros tener ¿no? La cabeza siempre va, esta es la cervocuna la tengo al frente, entonces la cabecita va hacia afuera para poder facilitar mejor el tema de la reanimación. ¿Y en dónde es que se ubica el reanimador 1? Donde se ubica el que va a realizar la ventilación, el que va a realizar el masaje, el que va a realizar la colocación de la línea umbilical, ¿no? Y que obviamente en un equipo más o menos de esa cantidad de personas es quien además también se encarga de la administración. Entonces, el rol de la enfermera es crucial y abarca, por supuesto, como estamos mencionando, una serie de acciones, una serie de maniobras y procedimientos que están destinados a estabilizar al recién nacido y asegurar la mejor atención posible en situaciones de emergencia. No vamos a ahondar mucho en esto porque ya es prácticamente lo mismo que se ha mencionado con todo. Y además también esto les queda a ustedes, ¿no? Como material para que lo puedan ir revisando. Con esto hemos terminado nuestra segunda presentación. Disculpen, por favor, que nos hemos tomado más del tiempo, pero era necesario.